Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con una entrevista en libertad, pero debo decir que una entrevista en libertad improvisada porque la actualidad manda. Lo primero, darle las gracias a Noemí de la Iglesia del Partido Libertario por aceptar este cambio, que ha sido una hora antes. Muchas gracias, Noé. Como siempre, que estamos dispuestos a dar nuestra opinión. Y explico a qué viene este cambio. Hoy en España han pasado cosas muy importantes en la política española. La primera por la mañana es que el gobierno no ha sido capaz de sacar adelante la senda fiscal. Es el techo de gasto, es el primer paso para aprobar unos presupuestos generales del Estado. Quiero recordar que no se han aprobado ningunos en esta legislatura. Estos serían los terceros presupuestos prorrogados, ¿no? Andan con la triquiñuela de decir, no, pero es que vamos a utilizar la senda fiscal del 2023, que tenemos una, ¿no? Andan en eso, dicen que, bueno, lo presentarán en enero, febrero, bueno, ahí andan. Ha sido, en cualquier caso, un revés parlamentario importante para el gobierno, pero la noticia bomba la supimos poco antes de las 4 de la tarde, hace 3 horas, esto se está grabando a las 7 de la tarde del 27 de noviembre en España, con el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo extremo de fuga, según el Tribunal Supremo. Extraño, bien, no debe extrañar este auto del juez Leopoldo Puente si tenemos en cuenta que en los escritos de calificación del fiscal anticorrupción de la semana pasada se pedían hasta 24 años de cárcel para José Luis Ábalos. Para que me entiendan, esta es una pena superior que la que se impone por un homicidio, ¿no? Por eso, la Fiscalía Anticorrupción hoy ha pedido el ingreso en prisión y también lo han pedido las acusaciones populares, ¿no? Ahora mismo ya están en Soto del Real, tanto José Luis Ábalos como Koldo García, y para hablar de esto, pues tengo aquí a Noemí, que también nos va a explicar con la extensión que haga falta la situación. Así que, nada, Noé, todo tuyo. Bueno, primero vamos a empezar explicando un poco cómo sale este caso, ¿vale? Hay que decir que ya algunos medios españoles, algunos periódicos, en el 2020, cuando fue el COVID, la pandemia y todo esto, ya sacaron alguna cosita de, hey, aquí hay algún movimiento raro, aquí esto no es como debería ser. Ábalos, que en aquel momento era ministro de Transportes y creo que era el secretario de organización del PSOE también, si no estoy mal, de golpe deja de ser, deja el cargo de secretario de organización y lo apartan de ministro. Pasa a ser pues un diputado más, pero va en las listas en las elecciones del 24. No, del 23 fueron. Del 23, pero 23. Sí, lo recuperan en el 23, sí. En el 23 va en las listas del PSOE, por lo que tiene su acta de diputado. Actualmente, a día de hoy, Ábalos sigue siendo un diputado del Congreso Español. Con su... Viva la ironía, ¿no? Vivimos en una distopía, no sé. Esto, que lo sepa la gente, no había pasado en los, más de 40 años que llevamos de democracia en España. Esto no había pasado nunca. Está en prisión preventiva un diputado. O sea, lo repito porque es grave, ya digo, no había pasado nunca. Ábalos tiene una carrera en el PSOE con cargos importantes que data ya de la época de Zapatero. Estamos hablando del 2008, creo que fue cuando estuvo Zapatero, si no estoy mal. El 2000... No, sí que ha sido efectivamente vicesecretario general del PSPV-PSOE y secretario general, y sí, ha tenido cargos orgánicos importantes en la época de Zapatero, ya desde el año 2000. Desde el año 2000, sí. Pues eso, gracias por la aclaración. Es que con la rapidez a veces algunos datos se me han pasado de buscarlos, pero sí, o sea, para ser concretos, o sea, para que la gente se dé cuenta de que este hombre lleva más de 20 años en el PSOE con cargos altos, siendo persona de confianza tanto de Zapatero como después de Sánchez,
De hecho, Sánchez siempre habló de él pues, como su mano derecha. Cuando aconteció, saltó la bomba, por fin, que desde el 2020, ya digo, había periódicos sacándola. Esta bomba saltó, no sé si a finales del 23, principios del 24, pero por ahí saltó primero el tema mascarillas. Es decir, durante el COVID, en España y en todas partes, hubo que comprar un montón de material sanitario porque estábamos en una pandemia, no había y los profesionales de salud de golpe se encontraron con que tenían un montón de aislados por contacto y gotas, que son unos tipos de aislamientos que requieren una serie de medidas, una serie de mascarillas, entre otras cosas, aparte de batas, aparte de guantes, aparte de patucos, aparte de gorros para el pelo, en fin, gafas, una serie de cosas que de golpe de entrada no se fabricaban tantas ni se compraban tantas en España, porque ni en España ni en ningún país, porque nunca has tenido los hospitales llenos de este tipo de pacientes aislados. O sea, es así, esto colapsó a nivel de que la pública derivó un montón de pacientes a la privada, ¿vale? Yo en aquel momento era enfermera y lo sé bien, o sea, bueno, sigo siendo enfermera y sigo trabajando, pero yo en aquel momento también lo trabajé de lleno, me lo comí todo, solo que yo por suerte estaba en un privado, que los privados sí que es cierto que solucionaron, por ejemplo, la falta de batas, mientras que en los públicos, ¿vale? Mientras que en los públicos estaban usando muchas veces las compañeras bolsas de basura, que se las pegaban con celo, con cinta aislante, con esparadrapo, con lo que sea para hacerse trajes. Esta era la situación en España, ¿vale? Las compañeras hacían eso. Para hacerse las gafas muchas veces cortaban garrafas de plástico, botellas, gafas que tenían en su casa de natación, ¿vale? Para que la gente se haga una idea de cuál era la situación de España mientras sucedían todos estos casos. Te voy a explicar ahora. La situación era esta: la gente estaba encerrada en sus casas, la gente no podía salir, los niños no podían estudiar prácticamente, se podía hacer online unas cosas, pero no todas, obviamente. Muchos niños tuvieron problemas después en cuanto al desarrollo de capacidades, sobre todo los niños más pequeños, con el tema de medir las distancias a la hora de salir a la calle, de relacionarse, de caminar. Muchas mujeres que en aquella época tuvieron que dar a luz se vieron en situaciones complicadas porque no podías ir. Yo me acuerdo que en Cataluña, si tú tenías que ir más allá de lo que era tu barrio para comprar o lo que sea, tenías que tener un papel de la Generalitat de Cataluña explicando el por qué tenías que salir de ese barrio. O sea, para que os hagáis una idea, porque si te paraba la policía, que por suerte a mí, he de decir que nunca me han parado, pero si te paraba la policía y miraba de dónde era tu barrio y tú no estabas en tu barrio, tenías que especificar el por qué. ¿Por qué tú no estás en tu barrio? Es decir, tú no puedes ir a un supermercado que no fuera de tu barrio. A mi madre y a mí nos hicieron esto en Galicia durante los cierres perimetrales. Y de hecho, teníamos un salvoconducto para justificar que íbamos a otro municipio. Sí, sí, Claro, efectivamente. es que estos protocolos eran, bueno, se enviaban desde el Ministerio de Sanidad, el central, y luego las comunidades los iban aplicando. Es cierto que, por lo general, las comunidades en ese momento dijeron, vamos todas a una, e intentaron todas hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que hubo comunidades que, por ejemplo, en ciertas cosas, pues sí que miraban un poco más para arriba porque a lo mejor tenían una gran población rural y no van a ir detrás de un señor que a lo mejor hasta la casa del vecino tiene que andar pues tranquilamente 15 minutos a decirle que él, que va a estar solo ahí caminando, lleve una mascarilla. Pero sí, pero que la gente sepa qué pasaba. O sea, tenías que salir con mascarilla. Era una locura en el supermercado porque no había de nada. Porque todo el mundo empezó una locura masiva en España, se vació todo. La gente metida en sus casas de golpe y porrazo, gente no podía trabajar. Claro, estamos poniéndonos en una situación bastante fea. La hemos vivido hace 5 años, pero parece que hay que recordarlo. Pues en medio de esta situación, la gente que se tenía que encargar de comprar el material sanitario para que al menos nuestros profesionales estuvieran seguros,
porque esa es otra, los profesionales se contagiaban y los que se contagiaban estaban de baja, por lo que tenías una pandemia y cada vez menos personal. Y a esto súmale que las ofertas de trabajo en ese momento en otros países como Reino Unido llegaban de enfermería a los 90.000 euros al año. Eso aquí no lo cobra una enfermera ni soñando, una enfermera rasa. En Reino Unido era lo mínimo que te pagaban, lo mínimo, de ahí para arriba. O sea que hubo, aún por encima se iban, porque para estar aquí mal, estoy allí mal y cobro más. O sea, estábamos en una situación bastante difícil, bastante complicada. Yo he visto en el hospital a gente tener que conectarlos a bombas de sedación porque no se podían salvar, no había más que hacer por ellos. Y muchas veces tú llamabas a los familiares para decirles, mira, aunque sea a través de la puerta, por un cristalito, míralo y despídete. Y la mayor parte de los familiares no querían venir porque tenían miedo. Tenían miedo porque tenían hijos pequeños, porque a lo mejor era su padre, pero su madre estaba en casa y su madre no se había contagiado. O es que mi pareja tiene asma, o es que yo tengo asma, y claro, eran pacientes. Ha habido un miedo total. Mientras la gente estaba pasando, procesando por todo esto, mientras el personal estaba cargadísimo de trabajo hasta arriba, sobrepasadísimo. O sea, se pusieron médicos que no era su especialidad a ayudar a los neumólogos y a los internistas. ¿Vale? Aquí arrimó el hombro todo el mundo. O sea, yo recuerdo que había taxistas que llegaban a hacer trayectos gratis al personal sanitario para que llegáramos a los sitios. En medio de toda esta situación caótica, donde todo el mundo estaba arrimando, donde el dueño de Zara puso toda su red de distribución al servicio del Estado para poder traer mascarillas y batas y ponerse a coser y ponerse a hacer lo que fuese necesario. En medio de todo esto, estos señores dijeron, bueno, voy a decir presuntamente, aunque están en las pruebas, pero todavía no tenemos. Estos señores presuntamente dijeron, bueno, que hay que comprar mascarillas. ¿Cuánto cuestan las mascarillas? Tanto. Vale. ¿Y qué tal si montamos una empresa que ha facturado 0 euros, que es de aquí de mi amigo, y nos va a traer unas mascarillas sin ningún tipo de certificación de no sé dónde, de China, de India, de por ahí, y la vamos a pagar más cara para que tú te lleves tu porcentaje, yo me llevo mi porcentaje, tú tu otro porcentaje y tú tu otro porcentaje. En medio de esta situación. Empieza por ahí. Esto empieza primero salpicando a Koldo. Koldo, que era consejero de Renfe, si no estoy mal, consejero de Renfe. Renfe es la red de transportes ferroviarios de España. Vale. Este hombre, en teoría, habla con el ministerio, que dependía del Ministerio de Transportes de Ábalos. Persona de confianza de Ábalos. El mismo que iba en el famoso Peugeot con Ábalos, Cerdán y Sánchez cuando Sánchez quería retomar el poder del PSOE. ¿Vale? El mismo personaje que custodió los votos para que Sánchez se pudiera presentar. Este señor había sido guardaespaldas de un puticlub. Correcto, sí, bueno, pero era para ilustrarlo. Es que, o sea, tú cuando pones la fotografía completa de lo que estábamos viviendo los españoles, lo que estábamos viviendo el personal sanitario, lo que estaba haciendo pues el taxista que humildemente acaba perdiendo dinero porque la gasolina, porque la cuota de autónomos, porque tal, y más si los llevaba gratis el personal sanitario. Las señoras de asociaciones de vecinos que se ponían a hacer comida para mandarla a los hospitales para el personal sanitario, que eso pasó por muchísimos sitios. O sea, mientras todo esto estaba por ahí, mientras la gente tenía un miedo atroz al COVID, esta gente dijo, vamos a sacar beneficio. ¿Y quién hacía de intermediario entre todos los agentes que había allí metidos? Un señor que de alguna forma pasó, que yo apoyo la meritocracia, pero lo de este señor
es de mérito, pero vamos, el mayor mérito que se puede poner de portero de un club de alterno a persona de confianza del ministro de Transportes, que en España es un ministerio de los más Mueve financiados. muchísimo dinero. No es ciencia y tecnología, no es cultura, no, es de los que mueve dinero. Correcto, yo junto con el interior yo creo que son los dos que más dinero tienen. Obvias. Pues, sí, Hacienda, claro, es el que reparte. Pero sí, quiero decir, teniendo en cuenta que esto en España, detalle para los no españoles que lo estarán viendo, en España existen ministerios de educación y sanidad, pero realmente gestionan muy poco porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, realmente los que mueven son Hacienda, porque recaudan, Interior, porque depende la policía y la Guardia Civil, Defensa también, porque depende del ejército, aunque el ejército español es más bien pequeño, pero bueno, ahora el gasto militar está aumentando, y Fomento, actualmente transportes, infraestructuras, ha ido cambiando de nombre, ¿no? Pero bueno, el concepto viene siendo el mismo, porque es el encargado de las carreteras nacionales, trenes, es decir, vamos, digamos que un ministerio muy apetecido para ser ministro. Sí, entonces aquí teníamos a un señor que venía con una carrera del PSOE de muchos años, de más de 20 años, en buenos puestos, un señor que era portero de un club de alterne y persona de confianza, ¿vale? ¿Cómo lo había descrito Pedro Sánchez en uno de sus libros? Un socialista de bandera, un socialista ejemplar, algo así. Sí, cuando se hizo una foto al lado de él en plan Aizkolari. Sí. O sea, este señor lo usaron porque este no fue el cerebro, o sea, se presupone, se entiende que el cerebro fue Santos Cerdán, que es el que cuando apartaron a Ábalos, lo pusieron a él de secretario de organización del PSOE. Es decir, la siguiente mano derecha de Sánchez era el verdadero cerebro de la trama, en teoría, por lo que sabemos hasta ahora. Escoge muy mal Sánchez, o sea, esto es innegable. Aquí lo tenemos al Aizkolari. Sí. Este es Koldo, ¿no? Bueno, se le ve ahí está. Bastante más atento. Mira, y que decía que no lo conocía de nada. Hago una foto. Claro. A ver, oye, mira, Navarra, si no recuerdo mal, pueden ser 600.000, 700.000 habitantes. Vamos a ver. En una comunidad autónoma de menos de 1 millón de habitantes, ¿me van a decir que no conocen a quién es el concejal de un pueblo de su partido? Hombre. Quiero decir, raro me parece. Lo vamos a dejar ahí, que me parece raro. Sí, claro, porque esta es otra. O sea, cuando primero señalaron a Koldo desde el gobierno, dijeron, bueno, este es el caso Koldo. El caso era el caso Koldo. Entonces, cuando empezaron, porque estos vienen todos de Navarra, porque Cerdán viene de Navarra, Koldo viene de Navarra, vienen de esa zona. ¿Vale? Que luego está ahí otra empresa que se llama Servinávar, que también está por el medio, pero esto ya es de Cerdán. O sea, ¿esto qué es? Es un croquis bonito. Entonces, el caso Koldo, salió esta señora María Chivite, casi llorando, toda compungida, diciendo, pero que yo a este hombre no lo conozco de nada, ni siquiera le he dicho hola, no me he cruzado con él. Pues ahí lo tienes delante, viéndole cortar troncos. Claro, porque en ese momento todo el mundo, porque ya digo yo que si tú no sabes nada, no has hecho nada, tú dices, mira, sí, yo a este señor lo conocía, pero yo no tenía ni idea de lo que hacía. A mí no me tiene por qué, o sea, tú no tienes por qué saber las acciones directivas de una persona a la que tú conoces. Yo puedo saludar a mi vecino todos los días en el rellano y no saber lo que hace en su casa. No, es que en absoluto. Pero eso es raro. A ver, una cosa es tu vecino del rellano
Y otra cosa es un concejal en un pueblo de Navarra, porque es que Koldo fue concejal. No solo concejal, sino que tenía una política para colocar a gente en las listas con unas frases muy peculiares que no voy a decir más que nada por respeto a tu persona y al género femenino en general. Sí, bueno, pues este señor, que era la mano derecha de Sánchez, o sea, la mano derecha de Ábalos, Ábalos dijo cuando saltó todo esto, fue la prensa a entrevistarlo, es la primera noticia, no me lo esperaba de él. Bueno, a mí fue una persona que me pusieron ahí, realmente yo a él no lo conocía. Oye, te has pegado, os habéis pegado, Sánchez, Cerdán, Koldo y tú, en un coche, buscando los avales de Sánchez, un viaje por toda España. Digo yo que algo lo has de conocer, aunque sea un poco. Digo yo, o sea, digo yo que no te lo ponen. A ver, las grabaciones y los audios de Koldo lo que nos demuestran es que, con independencia de quién lo pusiera, sí llegó a tener una relación de confianza con Ábalos muy marcada. Sí, de hecho, es que esta es otra cosa. O sea, Koldo, que aquí sería como el más tontito, o así lo trataba, fue el más listo. Porque este se lo vio venir, que a él le iban a dejar el muerto a él y dijo, párate, que yo lo voy a grabar todo, lo voy a guardar en discos duros y esto, o sea, no lo voy a guardar en la nube para que me lo hackeen, no, no, no. En discos duros bien guardaditos y va a estar toda la información ahí. Toda. Entonces, primero salpicó a Koldo, de Koldo pasó a Ábalos. Cuando llegó a Ábalos, todo esto, ¿vale? Porque, bueno, que en el medio también estaban, pues, María Armengol. María Armengol en aquel momento está en las Islas Baleares, ¿vale? En la comunidad autónoma. De ahí a la siguiente legislatura, después de las elecciones generales, pasó a ser no me sale el nombre, presidenta del Congreso. Sí, es la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Presidenta del Congreso, Francina Armengol, que también había por ahí un tema de mascarillas con las Islas Baleares, con Koldo. Había ahí alguna cosa que, bueno, ha quedado ahí un poco como en los periódicos, pero que de momento lo que es la UCO, la unidad de la Guardia Civil, que investiga este tipo de tramas y de historias, de momento no sabemos, de momento de lo que sabemos no la han señalado a ella. Pero para que os hagáis una idea de que hay gente bastante importante metida como en esta trama. Luego Salvador Illa, que en aquel momento era el ministro de Sanidad, que ahora es el presidente de la Generalitat de Cataluña aquí, que bueno, no, de momento tampoco sabemos mucho de él, de si está o no está. De momento el que está fijo es Cerdán, que Cerdán ya ha estado en prisión preventiva y ha salido. Sí, ahí me remito un poco a lo que creo que comenté al principio. Ha salido porque consideran que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas. Correcto, porque ya han cogido todas las pruebas que podían coger. Y entonces ahí ha empezado a salir pues, una empresa en Navarra, que era Servinavar, y en esa empresa se ve que tenía un porcentaje, y que a través de esa empresa pues que también cogían como dinero, había una serie de tarjetas de esta empresa que tanto... Pero volviendo a Ábalos, porque esto es yo creo que es el torrente español, nunca mejor dicho. Totalmente, es que es muy torrentiano todo lo que tiene que ver con... Es un señor... Dale. Sí, es un señor al que le gustan mucho las mujeres. Sí. Muchísimo. Sí. Se casó con una, se divorció, se casó con otra, se divorció, por mí fue teniendo hijos, creo que tiene en total 4 mujeres. Sí, no, la verdad es que ha sido muy prolífico. 3. Ahora lo miraré. Por cierto, para que no nos creamos lo de Koldo. Koldo fue concejal en Huarte entre 2011 y 2015. Huarte está a 7 kilómetros de Pamplona. ¿Me vas a decir que no lo sabían?
Es más, en 2015 fue elegido por otro municipio navarro, con Donesteve, y si no tomó posesión fue porque no presentó su declaración de bienes en 2015. Por lo tanto, que Koldo era una persona que pasaba por ahí, no, era más que conocida en el PSN. De hecho, sí, la relación de Koldo y Cerdán venía ya desde Navarra. Ellos dos ya se conocían de antes. Claro, lo digo porque no me creo que María Chivite no lo conociese. Era imposible que no supiera quién era. Entonces, perdona, que estabas con Ábalos. Sí, llegamos a Ábalos. Este señor le gusta muchísimo a las mujeres. De hecho, como es este hombre, una de sus novias, el currículum que le dieron a la señora que la tenía que contratar fue una foto de ella en ropa sugerente. Lo voy a dejar ahí. Yo lo voy a complementar. Era en lencería. Era esa típica foto que tú le envías a tu novia o novio, ¿de acuerdo? Pero que no pones en LinkedIn. ¿Vale? No, más de OnlyFans. Sí, o repito, a tu pareja, ¿no? Pero no es para mandar, para pedir trabajo. Quiero decir... Del trabajo. Digamos, a ver, para el trabajo que ella se postulaba, no es la adecuada. No. No hay ninguna... Sí. Claro, es que ahí entramos en el caso Jessica, ¿no? A ver, vamos a aclarar algo que yo creo que no estará de acuerdo conmigo. Para nosotros el problema no es la vida sentimental y sexual de Ábalos, ¿de acuerdo? No, nosotros no venimos con moralinas baratas. A nosotros lo que ya nos molesta más, a mí como mínimo me molesta, es que esto se haga con cargo a mis impuestos. Entonces, después de esa introducción, sigue, por favor. Claro, para que la gente se haga una idea. Mientras España vivía todo este semi-apocalipsis, ¿vale? Estos empezaron a juntar dinerito de aquí, de allá. También se dice que ciertas obras públicas, bueno, se dañaban o se hacían para que se dieran a las personas correctas. Aquí entra Víctor de Aldama, que es un señor que sí que ya ha declarado y que se ha declarado culpable y que ha admitido lo que ha hecho y que ha sacado cositas y que las va sacando y que se las ha dado a la Guardia Civil. ¿Esta es una foto para pedir trabajo de administrativa? Que el público lo interprete. Y perdón, es que mientras hablas voy dando información. Es que esto es muy... Es que lo de Jessica aparte, vivía en un piso en Madrid, de los más caros. En la plaza de España. Es el iPhone de última generación, porque claro, ella... Esta señorita acompañaba a Ábalos a los viajes, que por cierto, en ciertos medios de comunicación aquí en España la han llamado la novia de Ábalos. Pues que no quieren decir la otra palabra. Repito, es que el gran problema de esto... Va con estos impuestos. Esta señora cobraba un sueldo bastante grande el dinero público y ella misma declaró que lo único que tenía que hacer era en un portátil meter le pagaban un sueldo por abrir el ordenador, un ordenador que le habían dado, meter ahí su usuario y contraseña y ya está. Solo hacía eso. Y con eso ganamos un dinero del Estado. Luego, aparte, lo que le pagaba a Ábalos, de lo que nos sacaba a nosotros, de lo que se llevaba de estas supuestas mordidas, de este dinero que supuestamente... Ahí entra el Dama. Engrandaba de gestionar estas cuestiones. O sea, y Koldo, que era un poco el que hacía de sirviente de todos,
literal. Una cifra, para quien no lo sepa, mirad que yo a veces en los alquileres estoy desfasado, ¿no? Por el tema de que vivo en un pueblo, me van llegando, lo que vale un alquiler en Lugo, ¿no? Pero a ver, un alquiler en la Plaza de España, porque estaba en la Plaza de España, en una de las torres de la Plaza de España de Madrid, no en una boca calle, no en Argüelles, no, en la propia Plaza de España. Ese alquiler valía hace 4 o 5 años 2.700, 2.800 euros al mes. ¿Quién se lo puede pagar? Es que no solo es que valía ese dinero, es que eso ella no lo pagaba. El sueldo que cobraba, más todo lo que le daban por acompañar a Ábalos a viajes aquí o allí, todo ese dinero no salía del bolsillo de Ábalos, salía del nuestro. Vale. Ahora que tenéis en mente un poco cómo es Ábalos, Ábalos usó durante la pandemia, presuntamente, pero esto es otra información que salió, un parador nacional para unas fiestas en las que llegaban un coche lleno de señoritas. Todo pagado con nuestros impuestos. No con su dinero, con el dinero que nos quitan a los españoles cada mes, cada año. Con ese dinerito. También había sugerencias de Koldo sobre los perfiles de esas señoritas. Sí, había sugerencias, una se enrolla más que la otra. Sobre el origen geográfico también para este fin de semana. También. A todo esto, Ábalos, esto nunca ha sido un hombre que le haya molestado, que se lo digan. Lo ha negado, pero no, lo que lo negó muy vehementemente. Eso sí le molestó. O sea, para que os hagáis una idea de por qué le llamamos el torrente español. Pues este señor... De la vieja escuela, ¿eh? Sí. Este señor, cuando el PSOE intentó hacer un cortafuego para apartarle, este señor no solo no dimitió, no dejó su escaño, lo va a dejar, si no tiene. Este señor, ¿qué hizo? Este señor, aparte de quemar todo el dinero que presuntamente nos robó a los españoles, porque Koldo sí que lo fue un poco más listo y sí que lo fue como guardando en señoritas y en fiestas, presuntamente, salió a dar una entrevista. Él, pero de verdad indignadísimo. Ya una frase muy famosa, estoy solo, no tengo a nadie, ni secretaria, no tengo. Famosa frase de Ábalos. Este señor diciendo, yo no tengo dinero en la cuenta, porque en lo que ha presentado, que creo que tiene algo así, o sea, lo ha presentado nada, o sea, él no tiene nada, pero este hombre en teoría fue hombre de confianza con Zapatero, no fue con Sánchez. Luego está este hombre, no sé si os suena, el Delcy Gate. ¿Sabéis quién es Delcy Rodríguez de Venezuela? Vale, aquí hubo una polémica en España, también cuando estábamos todavía en el momento de pandemia. Es que el momento de pandemia les dio para mucho a estos hombres. Mientras la gente estaba con miedo, atemorizada y encerrada en sus casas, estos hicieron mucho. Pues Delcy vino en avión hasta España con unas maletas. Y aquí hay algunas versiones. Yo os voy a dar, en teoría, la que según los medios de comunicación sería como la más completa per se. Lo que cuentan es que Delcy, o sea, Ábalos fue a recibir a Delcy. Delcy tenía mucho miedo de bajar del avión porque ella no puede pisar suelo europeo. Entonces, se quedó para intentar dialogar con ella. Lo que aquí dicen que también vienen por partes de Aldama, fuentes de Aldama, entre otros. Ya digo, esto lo han sacado medios como The Objective, El Mundo y otros. No es algo que me saque de la mente. Que él pidió hablar con el número 1
para saber que no le iba a pasar nada a ella. Porque, claro, estaba, no había bajado del avión, pero estaba en el suelo europeo, esta mujer. Entonces, esta mujer había tenido unas maletas que se descargaron aquí en España. Unas maletas que hay quien dice que llevaban oro, hay quien dice que oro no, pero que traían otras cosas, pero claro, unos par de años. 5 años. Fue Ya no lo podemos saber. cosa que ya no nos podemos. interesaría mucho aquí, pero también les interesaría mucho en Venezuela saberlo. Claro, porque esto ya es con el gobierno de Sánchez. Claro. Quiero decir, porque Sánchez o no se arrimaba a él. De hecho, yo recuerdo una entrevista en la que incluso hizo hasta una crítica a Zapatero. Pero algo pasó que Sánchez y Zapatero, de golpe, se hicieron súper amigos. Zapatero lo defendió mucho a Sánchez. Sánchez defendió mucho a Zapatero. Y mira que Zapatero fue un hombre que en España, cuando acabó su... porque fue cuando fue la crisis del... Rajoy fue el que acabó con una moción de censura. Lo que hizo Zapatero fue no volver a candidatarse porque sabía que iba a perder, como así le pasó a Rubalcaba, que lo arrasó el PP, ¿no? Y dijo, antes de que me humille, me largo yo. Y en España, en aquel momento, la gente no quería a Zapatero, pero los socialistas tampoco. Sobre todo por la burbuja del precio de la vivienda y todo, y las decisiones que se tomaron, aunque luego Rajoy tampoco las tomaron mejores, pero las decisiones que se tomaron no solo no eran buenas, sino que Zapatero salió a decirle a la gente un tema de las preferentes, lo podéis buscar en YouTube y verlo, y lo que luego resultó ser una estafa. Que la gente, ni los socialistas lo querían a Zapatero. Ya digo, Ábalos, que venía a cargos importantes con Zapatero y luego los tuvo Sánchez. Y viene de Elche y descarga unas maletas en España y se va de aquí de rositas. Hay quien dice que hasta llegó a bajar e ir por Madrid, cosa que yo dudo, porque si tenía tanto miedo de bajar del avión, yo no creo que hubiese llegado a bajar del avión. Como mucho podría haber estado en el avión. Dudo incluso que hubiese ido a alguna sala VIP, porque eso ya es territorio español. Recordemos que esto, para los que no lo sepan, es importante. Cuando tú estás en un avión venezolano, es del país del que es el avión. Por ejemplo, si tú naces en un avión, ¿no? Si naces en un avión venezolano, aunque haya partido de Madrid, tú puedes reclamar la nacionalidad venezolana. Lo digo porque hay mucha gente que no lo conoce y no conoce que si no salía del avión no tenía problema. Lo tenían que en el momento en que ponía un pie a tierra. Correcto. Por eso que mientras Delcy no bajaba del avión, en principio no habían hecho nada malo. O ilegal, entre comillas, son algo muy reprochable desde mi punto de vista. Yo creo que desde de todos aquellos que sabemos lo que está pasando en Venezuela, sí. Es algo que chirría mucho. Es algo que en el Congreso de los Diputados, en una sesión de control al gobierno, se lo sacaron y dijeron que, bueno, que Ábalos prácticamente era un héroe porque lo había hecho por la paz. Es perpéntico. Claro, o sea, es este personaje, ¿vale? Este personaje es Ábalos. O sea, todo lo que estaban pasando los españoles, aún por encima, los tratos con Venezuela, porque tratar con DESIS directamente. Estados Unidos ya lo ha reconocido como una organización terrorista extranjera, el cártel de los soles. Sí, es una narcodictadura. Hagámonos el mapa mental. Claro, esas maletas
¿Qué hay en esas maletas? Eso los españoles queremos saberlo y los venezolanos también. Luego, también hubo durante toda la pandemia una serie de ayudas que se daban a empresas para que no quebraran. Entonces, hubo una aerolínea venezolana que se llevó un dinero de todos los españoles. Claro, en todo esto, ¿sabes? Es como ya va sumando más, cada vez va sumando más cosas. Entonces, el intercambio que se presupone que hubo para salvar esas aerolíneas, con ese dinero que ha salido del bolsillo de todos los españoles, y que luego hubiesen llegado aquellas maletas de Venezuela, es algo que chirría. Que chirría. A ver, es que a lo mejor, porque esa es otra. El PSOE de Sánchez en España cambió una cosa muy importante en la legislación en cuanto a corrupción. En cuanto a si te llevas tú el beneficio o si se lo lleva un tercero. No sé si, o sea, quiero decir, antes, si yo era corrupta, pero se lo llevaba aquel, yo era corrupta igual. Ahora ya creo que ya no. No estoy mal. En España hubo en Andalucía un desfalco de dinero muy gordo, tope gordo, con el tema de los seres de Andalucía. Hubo unos señores condenados y el PSOE usó el Tribunal Constitucional para evitarlos. Y así fue como supuestamente a Díaz, que era la persona que en aquel momento estaba en Andalucía y que se había presentado contra Sánchez, como que dijeron, bueno, ahora lo vas a apoyar y lo vas como a defender, porque también, hablando de Koldo, se cree que hubo un poquito de fraude en el tema de las primarias que Sánchez le ganó a Susana Díaz para presentarse al PSOE. Se han lanzado rumores, no hay pruebas, también hay que decirlo, pero yo creo que hay aquí un clip que nos da una idea del personaje, ¿no? Que es Ábalos. Lo tenemos mucho más jovial. Vamos a ver. Pero creo que así lo vamos a entender mejor, porque a veces hay imágenes, ¿no?, que dicen más que 1000 palabras. Entonces, aquí lo tenemos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedo fumar o qué, tío? Sí. De hecho, quiero un cigarrín. Yo tengo uno. No, estoy fumando. ¿Me puedo hacer uno con usted? Cámara azul. Es muy de estudiante, pero es que... Muy de estudiante, no sé. En mi época no fumaba. Yo fumo lo mismo que fumaba entonces. Fumo educado. Yo no bueno, cambio. es que más de duros. Dicen. En esa época nos gustó ir de duros. ¿Usted tiene fuego? Claro. Al final... Dicen que es cine lo que hacemos. Sí. No está mal. A los 8... Este me lo han dado comprando educados, que yo compro por cartones. Lo que me fascina es el documento que saca la UCO, esa tabla donde dice que usted tenía 5 mujeres a la vez. O sea, Julio Iglesias. No, es que, claro, hablan de mi hija. Bueno, y hablan de sus hijas también. Que... Hablan de una empleada doméstica, hablan de mi propia exmujer. O sea, es que lo mezclan todo y lo meten todo, claro, ya lo sé. Pero mantenía 5 a la vez. Por ahí. No, yo no mantener, pues yo mantener. Hay que tener pasta, en verdad, con lo que le da Koldo. No, mantener familia. Yo no he visto. No mola. Es que no se lo cree nadie, no se lo cree ni Koldo. No, sí, que se lo cree. La gente como ve que es tanto, ya ni se lo cree. Hombre, que usted lía muchas también, ¿eh? Que usted lía muchas también. No, por ejemplo, lo que pasa es que, oye, pásame tu WhatsApp, que nos descojonamos un ratito. Sí, tiene stickers así graciosos de la trama de Aldama. No, digo que si, por ejemplo, tú ahora viéramos tu WhatsApp, nos íbamos a reír también, seguro. Seguramente. Algunas cosas interesantes habrá. Yo no manejo dinero. ¿Por qué no me creo lo de los folios? Porque usted como ministro tiene 1000 asistentes. Y es usted que pedía los folios por la impresora. Sí, porque... Eso no era un folio, señora. Billetes.
Hombre, si fuera un billete no pides una caja. Una caja de billetes. Bueno, depende de lo ambicioso que sea usted o lo que salga por la noche a cenar o lo que sea. No pedirías cajas. Si fueras así, dirías, dame unos pocos folios, dame unos cuantos folios. A mí me parece muy divertido lo del sobre, pero la imagen del sobre, señor Ábalos, porque salen billetes y hasta €1. O sea, no perdonaba usted ni un céntimo. Es que es curioso. En el despacho del ministerio, en la casa del ministerio, hay un despacho para trabajar. Y había una impresora, por cierto, muy grande, ¿vale? Y yo aprovechaba para imprimir. Si el dinero era legal, ¿por qué no decían dinero y hablaban de chistorras o de lechugas? No, es que se habla. No, pero La mayoría de los WhatsApps... usted sabe que no son chistorras, que son billetes de 500, hombre. Yo soy un chaval, pero o sea, tengo un poco de calle ya por el tiempo que llevo ejerciendo. Me va a trolear ahora, señor Ábalos, a la de la Sexta a lo mejor, a mí... No, a la Sexta... Sí, Esto es estado de la televisión. Lo que pasa es que realmente, más allá de que me gusten más o menos los métodos de Vito Quiles, es que realmente lo retrata muy bien a Ábalos. sí, hay otra que lo pilló en Valencia, que también fue muy Sí. graciosa, que es que esta es otra. A Ábalos fue la UCO a su domicilio a hacer una redada y lo pillaron con una señorita que también se dedicaba a cosas... Lo cual es muy respetable. Yo no estoy en contra de eso. No. Pero lo gracioso viene ahora, y es que por lo que se ve que había un USB que Ábalos no quería que le pillaran en teoría, no quería que se lo pillaran, y entonces le dijo a la chica que lo guardara en una de sus cavidades, que está acostumbrado a usar la chica. Y pues la policía lo pilló igualmente. Que todo este relato nos permite hacernos una idea del personaje. Y este señor era el número 2 del PSOE, y este señor llegó a gestionar uno de los 3 ministerios que más dinero mueven en España. La mano derecha de Sánchez. Hombre de confianza de Zapatero y de Sánchez. El que defendió la moción de censura en 2018 contra la corrupción. Es que fue él el que salió a hablar. No, y un discurso muy bueno. Quiero decir, el discurso que dio en la moción de censura no fue malo. Quiero decir, la convicción que mostró todo era bueno. Pero lo hacía bien. Claro, es decir, yo puedo decir muchas cosas, puedo ser castelar, pero si luego no coincide nada con lo que hago, me van a decir que soy un claro, pero me parece bastante, no sé, bastante reseñable el hecho de que realmente el hombre convenció muchísimo a la opinión pública y luego pues, pedía que a las señoritas que se guardaran cosas en sus cavidades, USBs en las cavidades, ¿sabes? Luego este hombre... Sigue. Sí. No, este hombre que en la primera, bueno, hasta ahora se ha ido librando de entrar en prisión preventiva, pero ahora sí que ya no se ha librado, ni él ni Coldo han entrado los dos. Justo en España ha pasado una cosa bastante importante, y es que la Fiscalía Anticorrupción no depende del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado depende directamente del gobierno porque lo pone el gobierno a dedo. La Fiscalía Anticorrupción no. ¿Vale? Entonces, el fiscal general del Estado había sido procesado y fue a juicio por revelación de secretos, por, bueno, revelar unos correos del novio de Ayuso, que es una rival política del PP en Madrid. El caso, que el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado. Y esto, yo creo que cuando Coldo y Ábalos lo vieron, en sus cabecitas apareció el, uy, cuidado. Que quizás... El de quién depende de la fiscalía no funciona tanto. Claro, porque aunque ahora hayan puesto otra fiscal general del Estado, que también es de su cuerda, como lo ha sido todos los gobiernos, porque en España funciona así la Fiscalía General del Estado. Quiero decir una cosa, con independencia de que el sistema está viciado, de que el fiscal general del Estado no debería ser nombrado por el gobierno, ¿de acuerdo? Debería ser o por el Parlamento o por elección popular, pero en ningún caso por el gobierno, ¿no? Sí parece que como mínimo este perfil, aunque está significado, es un perfil más profesional que el de Álvaro García Ortiz. Sí. Te lo digo porque parece que va a pasar la declaración de idoneidad
que eso Álvaro García Ortiz lo tuvo más complicado. Ojo, sigue estando viciado de principio, sigue siendo un órgano jerárquico, no nos vamos a engañar, ¿de acuerdo? Pero igual... Alguna entrevista que ha dado esta mujer es para estudiarla. Sí, no, sé de qué cuerda es, pero igual es más prudente con ciertas cosas. Sí, eso sí, porque la verdad que lo de fiscal general fue una patinada bastante mala y bastante mal hecho. O sea, el mismo día que al fiscal general dijeron, oiga, usted lo vamos a investigar, ese mismo día el hombre borró toda la información que supuestamente demostraba que él era inocente. Quiero decir. Claro, pero sí, vamos a ver, pasa que si bien la Fiscalía Anticorrupción depende en última instancia de la Fiscalía General, sucede que una vez que está nombrada, no depende directamente del gobierno el fiscal anticorrupción. Esa es correcto. La clave que y aquí esto es lo importante del asunto. Primero, el Tribunal Supremo condenó al anterior fiscal general del Estado. Y luego la Fiscalía Anticorrupción y la UCO no dependen directamente de la mano del gobierno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El Tribunal Supremo, aunque sí es cierto que los jueces en España hay mucha mano de los políticos para que lleguen ahí, sí es cierto que lo que se ha demostrado es que Sánchez, el gobierno, no tiene el poder sobre el Tribunal Supremo. Es decir, que te pueden condenar aunque el gobierno esté de tu lado y lo ponga todo de tu lado, porque para el fiscal general del Estado pusieron toda la televisión pública española, absolutamente el ministro de Justicia, todos los ministros generales de Justicia, señor Bolaños, a defender a este hombre, abogacía del Estado. Este hombre no se sentó se sentó con la zona de los fiscales con su toga. O sea, convocaron una manifestación, el gobierno convocó una manifestación para ir a apoyar al fiscal general al juicio y aún así lo condenaron. O sea, a Ábalos le piden 24 años, Ábalos tiene 60 años, 60 y pocos. 65. 65 años tiene Ábalos. Sí. Le están pidiendo 24 años y el gobierno ha demostrado que no puede controlar al Tribunal Supremo. Sí, estamos en una situación... Sí. Incluso hay una cosa, aunque fuese prisión atenuada, puede estar hasta que tenga problemas graves de salud, ¿eh? Sí, por eso que en toda esta situación a Ábalos le piden 24 años, que no se los habían pedido hasta ahora se los piden. Se los piden exactamente lo tengo aquí apuntado, por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Van 4, ¿eh? No está mal. No está mal. Le piden 24 años por estas 4 cosas. Cuando los que en teoría están por encima, porque no sabemos quién es el número 1 de la trama todavía, no han logrado controlar el Tribunal Supremo, no han logrado proteger a su fiscal general del Estado. Cuando Fiscalía Anticorrupción no depende del gobierno y el Tribunal Supremo ya hemos visto que no se va a plegar a los deseos del gobierno por mucha presión que ponga encima de la mesa, aquí es muy probable, este señor ha entrado hoy en prisión preventiva, es muy probable que este señor abra la boca, tire de la mano. Como ya empezó a cantar la última semana, más de una vez, y hoy en una entrevista en El Mundo. De hecho, durante esta semana salió un escándalo que supuestamente en el 2018, cuando Sánchez estaba diciendo con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar, salió la información de que este hombre se habría reunido en un caserío con Otegi, un señor que perteneció a la banda terrorista ETA, que es lo que ha dado después a EH Bildu, para ir rápidos, y que ese coche lo conducía a Koldo. Koldo dijo que sí, que era cierto, y Ábalos ha dicho que era cierto. Y dijeron que Cerdán iba en ese coche también. Por lo que ya de entrada, algo que le pueda hacer daño a Sánchez, porque le puede hacer daño, porque ahora cuando a todos les estaba diciendo una cosa, en realidad estaba haciendo otra por detrás, como luego sí que pactó, porque es así, luego sí que pactó con Bildu,
Ya es como, espera que voy enseñando la patita, que ya no voy a negar las cosas como las negaba antes. Ahora ya empiezan a decir, pues sí, pues esto sí pasó. Claro, es que ese es el tema y creo que esto no ha hecho más que empezar. No, porque aparte tenemos tema Venezuela con Zapatero, con Estados Unidos, que también lo tiene ahí, a Zapatero un poco en el punto de mira. Ábalos puede saber muchas cosas de Zapatero también. O cuidado, porque fue un poco el nexo de unión entre estos dos y con Venezuela, cosa que también Podemos participó ahí, en ese nexo de unión con Venezuela. Muchas Que quiero veces recordar, Sigue, no, sí, quiero recordar que cuando se hicieron las últimas elecciones en Venezuela, que ganó Edmundo González, en España, en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular presentó una proposición no de ley para reconocer a Edmundo como el legítimo ganador de las elecciones en Venezuela, con 177 votos a favor, que son pues los del Partido Popular, los de Vox y los del PNV, Sí, luego está 164. Unión del Pueblo Navarro Y y Coalición Coalición Canaria también, sí. En contra, el PSOE y Sumar, básicamente, y una abstención, que esa abstención fue la de Ábalos. Ábalos se abstuvo. Interesante. Sí, es que esto fue. O sea, después de todo lo que ha pasado en Venezuela, después de todo lo que sabíamos, en este momento Zapatero, que estaba de observador en Venezuela, estaba diciendo que aquellas elecciones eran limpias. El PSOE aquí en España, al no reconocer al mundo, básicamente estaba apoyando lo que decía Zapatero. Porque se le presentó la oportunidad y no lo hizo. Si en España el Congreso de los Diputados reconoció a Edmundo, no fue por el PSOE. El PSOE votó en contra con la abstención de Ábalos. Y yo creo que Ábalos se abstuvo en un movimiento de decir, vamos a ir poniendo un poco el freno. Vamos a observar a ver qué pasa. Precisamente quiero compartir dos cuestiones, porque este relato está siendo interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, quería poner lo de Europa Press, ¿no? Para ser algo... claro. Ábalos ha contraído matrimonio en 3 ocasiones y ha tenido 5 hijos. Lo cual, teniendo en cuenta que luego, pues el hombre, ¿cómo diría yo? Es muy dado al amor, lo cual está muy bien. Yo no seré quien esté en contra del amor, pero el problema es que, claro, cuando yo tengo que pagar sueldos de Ineco o de Traxatec, que son empresas públicas, ¿no? Eso ya no me gusta tanto. A ver. Había alguna en Renfe también. Alguna amiguita de Ábalos creo que también acabó en Renfe. Es que ese es el problema. El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo extremo, entrecomillado, de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas. Avanza que el juicio se celebrará en unos meses y que, si resultan condenados, no lo serán a menos de 10 años de cárcel. Sí. Vamos a ver, lo que es el razonamiento jurídico es impecable. Es decir, hay quien me dice o quien me decía, ¿por qué han tardado tanto? ¿No? Me lo decían en un grupo de WhatsApp esta tarde. Y a ver, yo lo explicaba. A ver, la prisión provisional solo se puede dar en determinados casos. ¿Qué le pasó a Santos Cerdán? Que dimitió de su acta de diputado. Entonces fue más fácil meterlo en la cárcel. Y aquí hay otra cosa, que cuando les hicieron los registros a Ábalos y a Koldo, Ábalos y Koldo habían tenido tiempo de sobra de eliminar pruebas. Pero Koldo tenía todavía todos los discos duros, con todas las grabaciones en su casa. Y Ábalos, a mí, que me registren, pero me parece muy raro que de golpe vayan a tu casa a registrarla y que tú intentes guardar un USB en una cavidad de una persona y que la UCO, que la Guardia Civil que está registrando tu casa, te lo pille. Esto ya es
cosa mía, pero parece como que vamos a dejar algunas cosas por aquí para que no seamos los únicos, para luego poder decir que hay más. Claro. Fíjate, Leo, el Tribunal Supremo ha acordado enviar al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo extremo de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario y la elevada petición de penas, hasta 30 años de cárcel. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión, que es lo que ha dicho Noé al principio. Es decir, el motivo es el caso Mascarillas y un presunto amaño de contratos. Mascarillas defectuosas, mascarillas que o nunca llegaron o no eran válidas y se pudrieron en los almacenes. Espero que se pudrieran todas en los almacenes y que no hubiese personal sanitario usándolas, porque recuerdo que se contagió muchísimo personal sanitario aún usando las protecciones. Y no podemos saber dónde acabaron esas mascarillas. Claro, no, evidentemente. Vamos a ver, yo ahora puedo comentar la gran idea del Partido Popular, ¿no? Que son los que más se han posicionado, y la gran idea de Feijóo, la voy a pasar ahora mismo. Una cosa, Alberto, echa a tus asesores, anda. Te lo digo en serio. Que se ponga las gafas otra vez. Es un hombre rodeado de manzanas podridas. Me temo que ha sido al revés. La manzana podrida es él, y ha podrido todo y a todos los que le rodean. En ausencia de cualquier mínimo ético por su parte, todo lo que está a su alrededor se ha acabado descomponiendo. Hace escasos días dije que las responsabilidades jurídicas... Spoiler. La semana pasada detuvieron por una ramificación del caso Mascarillas al presidente de la Diputación de Almería, del partido de este señor, del Partido Popular. Las dirimen los jueces y lo mantengo. Pero también reitero que la responsabilidad política de toda esta degradación es del señor Sánchez. Porque ni su gobierno, ni su partido, ni su entorno habrían podido incurrir en comportamientos tan deleznables si él mismo no hubiese actuado con total amoralidad. Así pues, la realidad es una. Cuando todos los que le encumbraron entran en un sitio, en la cárcel, el señor Sánchez debe salir de otro, del Palacio de la Moncloa. Esto es tan indiscutible como que, vista su trayectoria, intentará aguantar como sea hasta su último aliento. Algo en lo que le tengo que dar la razón. ¿Alguien se cree que Sánchez se va a ir por las buenas? Pero eso no puede traducirse en que todos los que consideramos que esta situación es insostenible permanezcamos impasibles. Esto es exactamente lo que esperan para seguir resistiendo, que nos acostumbremos a vivir en la anomalía. Asistir cada día a nuevos escándalos políticos que no permitan atender como es debido los problemas reales de la gente, la vivienda, los precios, la inmigración, la seguridad. Miren, la jornada de hoy es ilustrativa de lo que está siendo esta legislatura. Por un lado, la precariedad parlamentaria del presidente es total. Hoy ha vuelto a constatarse el bloqueo de la legislatura con la imposibilidad de sacar adelante la senda de estabilidad y, por tanto, los presupuestos. En consecuencia, ni cuentas públicas, ni leyes de calado, ni proyectos de ninguna clase. Por otro lado, el calvario judicial acompaña, insisto, negoció con Otegi y defendió como adalid de la regeneración democrática el mismísimo José Luis Ábalos, hoy entrando en la cárcel. En su estancia en el gobierno, permitiendo que su entorno se lucrara con la venta de mascarillas y las licencias de hidrocarburos, y también en su familia, aprovechándose de su posición política para lograr trabajo e influencia. Todo está marcado por el más alto nivel de degradación posible, por más que sea la primera vez que convoco a la gente a posicionarse en la calle, y no creo que sea la última. Pero no quiero ni puedo normalizar lo que está ocurriendo con una mera valoración opinativa como esta.
A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España. El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen. Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración cívica y abierta a todos, a las 12 de la mañana, en el Templo de Devot de Madrid. Sé que queda poco tiempo hasta el domingo día 30. Para los que no conozcan Madrid, el Templo de Devot está justo detrás de la Plaza de España, ¿de acuerdo? Y es una explanada, bueno, con unas... Diría que lo suficientemente grande para que haya una concentración respetable de público. Pero, ¿tú qué piensas de esto? Yo pienso que no va a ir nadie. Es como ya ha pasado en otras concentraciones que ha hecho el PP anteriormente. Yo recuerdo que han hecho alguna más donde salía, pues, estaba Ayuso, estaba este señor, estaba ahí. Y no iba gente, porque es que el PP puede movilizar al electorado fiel que tiene siempre a la hora de que les voten a ellos, pero no moviliza a nadie que salgan a las calles. Porque el PP, al igual que el PSOE, lo que tienen es gente que les va a votar sí o sí, porque si no se quedan sin. Porque hay mucha gente que vive del estatismo que estos dos partidos políticos en gran medida defienden y viven de que sigan haciendo que esos puestos sean necesarios y viven de subvenciones y de ayudas que les dan pues a sus organizaciones, como pueden ser, sin ir más lejos, los sindicatos. Los sindicatos, cuando subió el precio de la luz con Rajoy a 38 euros el kilovatio hora, salieron a la calle, pero que vamos, es que quemaron España, literal quemaron España. Con Sánchez es que superó los 200 euros el kilovatio hora y aquí nadie convocó nada. Los sindicatos convocaron huelgas por Gaza. Por Gaza. Cuando ahora mismo el que cobra el salario mínimo interprofesional tiene que declarar el IRPF, que no se ha deflactado con la inflación. A todo esto. Cuando les han puesto unas cuotas a los autónomos que los están matando, literalmente los están matando en vida. Pero aquí, ¿por qué? Porque realmente la gente que tradicionalmente vota a estos partidos son aquellos que dependen de ellos para seguir ahí. Si te das cuenta, el voto joven se está moviendo a partidos y a opciones más extremistas. Opciones que al final les llegan a esos sentimientos de rabia de decir es que nos estáis dejando sin vivienda, nos estáis dejando sin nada. Y es que toda esta corrupción que estamos viendo con este caso, no solo con el señor Ábalos, con el caso en general, pero que sí que parece girar bastante sobre Ábalos y sobre el gobierno en general, a mí no me extraña nada que esto vaya a salpicar al PP. Lo digo desde ya. O sea, vamos a ver, el PP estaba por el medio, había comunidades autónomas que estaban gobernadas por el PP. Y estas comunidades autónomas tenían que hacer tratos también con estos señores para conseguir las mascarillas para sus comunidades autónomas. Recordemos que todo pasaba en aquel momento por el Estado central. Todo. Sí, pero eso fue también un poti-poti, porque tú te acuerdas que en un primer momento dijeron que mando único centralizado, luego que cada quien se busque la vida, es decir, de hecho, es muy curioso porque en esto, nobleza obliga, le intentaron buscar las cosquillas a Ayuso por el tema de su hermano y objetivamente, en ese caso, no tenían razón. En ese caso en concreto no, porque el hermano de Ayuso, de hecho, ya había colaborado en otras ocasiones con la Comunidad de Madrid, aún no gobernando el PP, y no solo eso, o sea, es que también había
colaborado con el propio Ministerio de Sanidad del Gobierno Central, del señor Illa, del PSOE. Era una persona que normalmente se encargaba de este tipo de contratos. O sea, no es algo... Claro, pero quiero decir que probablemente es que a mí no me extrañó que pasara esto con un presidente de Diputación del Partido Popular, porque es que había administraciones del PSOE y administraciones del PP. ¿Qué sucede? A mí, lo de Feijóo, puedo estar de acuerdo con una parte del diagnóstico que hace, con una parte, sobre todo con la de que la legislatura está en vía muerta, sobre todo con el hecho de que, a ver, hay un problema en el seno del gobierno, pero claro, esto es... Vamos a ver, es que el Partido Popular tampoco está para dar muchas lecciones. No, pero es que el deber constitucional, es que quiero recordar que el deber constitucional es presentar presupuestos y aprobarlos. O sea, el deber constitucional es tenerlos. Es que no han hecho ni el intento de presentarlos, no los presentaron el año pasado y este año estamos a noviembre y todavía no los tenemos. Es más, no es solo que tienen el deber de presentarlos, constitucionalmente lo tendrían que haber hecho antes del 30 de septiembre. Claro, es decir, es que yo me acuerdo de cuando los presupuestos se hacían cuando se tenían que hacer, ¿no? Y entonces tú veías que el ministro de Economía iba, se hacía la foto con el presidente del Congreso. Bueno, cuando era pequeño traían una furgoneta con todos los papeles y bueno, en los últimos años pues ya un pendrive, ¿no? Pero digamos que era algo bastante ritualizado, pero mira, yo echo de menos eso. ¿Por qué? Porque quería decir que el país funcionaba. Funcionaba como... Yo no sé que el país funcionaba. Es que el Congreso funcionaba porque se debatían. Tú veías hace 20, 30 años y en el Congreso, en lugar del y tú más, vamos, básicamente antes del 2010, antes del y tú más, iban allí la gente y con unos discursos bien organizados, fundamentados, con conocimiento, la gente iba allí y con respeto dirimía cuestiones y se centraban en los puntos clave de la propuesta que se iba a hacer, de los presupuestos, de esto, y había argumentos de peso y se respondían esos argumentos de peso y iban a debates en la televisión. Y es que tú veías aquellos debates de hace 30 años y ves los de ahora con el y tú más, y el Falcon para arriba y el Falcon para abajo. Señores, que nos estáis poniendo impuestos a impuestos a los españoles. Que entre las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa o la cuota de autónomos, los que son autónomos, más la trimestral de los autónomos, más el IRPF, más contingencias comunes, más que las pensiones van a acabar colapsando, porque van a acabar colapsando, porque es que no hay, por más que quiten, no hay. Cuando están saliendo, como están saliendo, todo lo que está saliendo, y no solo está saliendo de este gobierno, es que este verano salió también de la época del señor Montoro, del PP. También sus cosas. Quiero decir, cuando estos dos grandes partidos que llevan en España toda la vida, al menos toda mi vida, y está saliendo todo lo que está saliendo, que estén con la tontería del y tú más. Oiga, señor, a usted la UCO le ha sacado un montón de informes, así, unos tochotes de un montón de páginas, con un montón de pruebas, de indicios, de audios, de transcripciones, de cosas que conforme usted movía, que si números de licitaciones públicas que se le iban a dar a tal señor o a tal otro, que si los audios de, oye, que este no nos está dando en nuestra comisión, que a ver si le voy a tener que decir a el número 1, ¿no? Que no nos estás dando lo nuestro. Porque estas grabaciones también se han encontrado y se han transcrito la UCO y están en el informe. Entonces, cuando está todo esto, oiga, señores, dimitan en bloque. Dimitan en bloque. Y si ustedes no dimiten, tenemos que tener los ciudadanos al menos una herramienta para que ustedes caigan. Porque lo que no puede ser es que esté saliendo la UCO con todo esto y aquí
el gobierno de coalición, porque la lista más votada, las cosas como son, fue la del PP, no fue la del PSOE. Esto también hay que recordarlo. Todos los partidos que están sosteniendo al PSOE en el poder, a estos señores, ahí, no sean capaces de hacer entre todos una moción de censura. Unirse al PP, para una moción de censura, que caiga este señor, que vuelva a haber elecciones y que los españoles por lo menos podamos hablar en las urnas. ¿Qué haces yendo a una manifestación? No, mira, Rajoy, siéntate con Puigdemont, siéntate con Abascal, siéntate con todos, con el de Coalición Canaria, con el del PNV, todos, hasta con Podemos, siéntate con todos. Porque lo que no puede ser es que estemos teniendo todas estas informaciones, que mientras estaba en la Dana, lo que estaba pasando en la Dana, estaban votando a saltar RTV, y que aquí lo que haga este señor sea, no, vamos a convocar a 3 días vista, 4 días vista, una manifestación, que van a hacer una chocolatada, como hicieron la última vez. La última vez hicieron una chocolatada. Eso fue lo de junio. A mí lo que me sorprende es que se empecinen en el error. Luego ha hecho una breve comparecencia con preguntas y ha dicho que los hechos han confirmado que él no se equivocó no presentando una moción de censura. Digo, pero tú, Filliño, ¿qué tomaches esta tarde? Vamos, hombre. Es que tiene que presentarla, tiene que presentar una moción de censura. No hay presupuestos, no hay techo de gasto, no ha salido una ley. Están saliendo informes de la UCO que es que dan ganas de ir allí y quemarlo todo. O sea, no digo que haya que hacerlo, pero digo que es que la rabia que da cuando escuchas que cuando estábamos pasando los españoles por todo lo que estábamos pasando, estos señores estaban hablando de mordidas, de que si este me da, no me da, de que ahora cojo el dinero de toda esta gente, que a pesar de todo lo que está pasando, que ha habido gente a la que le han exigido que devuelva las ayudas que se dieron durante el COVID. No lo olvidemos. O sea, mientras Doy fe de eso y, por cierto, lo han hecho 3 o 4 años después de darlas. Correcto. O sea, a todo esto, a todo este sufrimiento, a toda esta sangría que estáis haciendo del pueblo español, y no sabemos si del venezolano, porque no sabemos qué pasó ahí con Delcy, es algo que yo creo que nos gustaría saber en los dos lados del océano. A todo esto me estás diciendo que tú, que supuestamente eres el jefe de la oposición, ¿no? Porque eres la lista más votada, aunque no logras gobernar, es la lista más votada. Él tendría que ser el que estuviese ahí. Pues siéntate con quien te tengas que sentar, presenta una moción de censura, saca a toda esta gente de ahí, que la puedan investigar, sí, que tengan a la Fiscalía bajo su poder, sí, que tengan al Tribunal Constitucional, que en España lo único que es un agujero, un coladero por el que pueden pasar todo aquello que les dé la gana, como pasó la ley de amnistía y como indultaron a los que indultaron de los seres de Andalucía. Eso es un coladero para indultar a quien a ellos les dé la gana. Sácalos de ahí, que no tengan ese poder estos señores que están en estos informes de la UCO con todo lo que ha sacado la UCO, y convoca elecciones. Convoca elecciones. Y que los jueces puedan investigar bien, sin tener esa presión encima de los medios de comunicación financiados por el gobierno, constantemente encima de ellos diciendo, como decía una, bueno, claro, a ver, es que si tenía parte de Servinavar, pues es normal que tuviera una tarjeta de Servinavar y que la gastas en el Corte Inglés. Bueno, pero hombre, hay un concepto de conflicto de intereses, quiero decir, que es el ABC, lo aplican las empresas privadas, es decir... Sí, pero esto es la televisión española. La que paga con nuestros impuestos, ¿sabes? Que si esto me lo dices Telecinco, te digo, mira. Claro, pero es que te diga. Vamos a lo de siempre. Yo, si por ejemplo, Ábalos o... Por ejemplo, si la novia de Ábalos la contrata una empresa privada, ¿no? Por hacerle un favor que no contrata con la administración, me da igual, es su problema. No es con mi dinero. Pero es que, claro, pero es que los sueldos de Ineco y Traxatec han sido con mi dinero, con tu dinero, con nuestro dinero.
si es que yo no estoy en contra, yo no soy una abolicionista, yo no estoy en contra de la prostitución. O sea, yo creo que, es más, deberían de poder trabajar y poder regularse y poder declarar el dinero. Defiendo abiertamente su regulación. Controlada, pero regulación. Es decir... Yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es de que se pague con mi dinero. O sea, claro, es que tú me dices hospitales y carreteras y me dices la pensión de mi abuela, pero lo que estás haciendo es irte a un parador nacional, usar un parador nacional que se mantiene con mis impuestos. Que es público, es una empresa pública, Paradores es pública. Correcto. Usarla para darte la vida padre que te la das con mordidas que presuntamente han salido de contratos que se financian con mi dinero y que por encima a señoritas de este estilo también las estás metiendo en empresas públicas donde van a cobrar un sueldo con mi dinero, les pagas el alquiler con mi dinero, las llevas de viaje con mi dinero. Todo con mi dinero. No me da la gana. No tenemos un control real sobre a dónde van nuestros impuestos y qué se hace con ellos en España. Esta es la realidad. El ciudadano de a pie no sabe, de entrada no sabe todo el dinero que le quitan. Porque salvo que sea autónomo, no sabe todo el dinero que le quitan. Porque las cotizaciones a la seguridad social a cargo de la empresa no se saben, es dinero tuyo. Salvo que seas autónomo, que tú lo ves porque lo padeces. Claro, pero una persona de a pie, ¿cuántas saben leer una nómina y ver esa esquinita que está abajo a la izquierda normalmente, que pone cotizaciones en la seguridad social a cargo de la empresa? Y ahí pone un dinero. ¿Sabes cuál es el problema? No creo que más del 20 o 30% de los trabajadores, pero además pasa una cosa, es que no son conscientes de que ese dinero es suyo. Correcto. O sea, no saben lo que pagan y luego no saben de lo que pagan a dónde va cada céntimo. Porque si tú me dices, pagas 100 euros, pero mira, 10 euros se van a carreteras, 30 se van a las pensiones de los abuelos, yo qué sé, 20, me lo invento, van pues a ayudas a personas con discapacidad, otros 10, digo, ok, vale, ya sé a dónde va cada cosa, pero no lo sabemos y no lo sabemos porque es en España el sistema fiscal está montado de tal forma que no lo puedes saber. Es imposible, porque aparte hay otra cosa y es que si no lo gastan, si no gastan el dinero al año siguiente no les financian con esa cantidad de dinero, por ejemplo un ministerio, como pues un ayuntamiento, lo que sea, entonces tienen la necesidad de gastar. Entonces, cuando tú tienes el incentivo de gastar, el que la gente no sabe ni lo que paga, ni a dónde va lo que paga, a mí, honestamente, no se me hace raro que surjan personajes como Ábalos. No se me hace raro porque es un personaje que de base, viendo lo que hemos visto de este hombre, cómo es este hombre, teniéndolo tan fácil, es que es estirar la mano. Sí, y es un producto que se explica por cómo funciona la sociedad española y sobre todo las instituciones públicas españolas. Pero hay la pregunta que te tengo que hacer porque un poco ya vamos hacia el final y sobre todo porque hemos hecho creo que un diagnóstico muy interesante, muy extenso, con muchos datos. No vamos a ser ingenuos, es decir, la corrupción no va a desaparecer totalmente, pero sí hay medidas para combatirla y para desincentivarla. ¿Qué puede hacer el Partido Libertario para eso? Bueno, lo primero, que era el tema de lo que íbamos a hablar hoy, pero bueno, es implementar un sistema federal. ¿Por qué? Porque para empezar, el gobierno central perdería poder en favor de las federaciones, de los estados federales. ¿Esto qué significa? Que a la hora de recaudar impuestos, a la hora de tener una fiscalidad, cada una de las actuales autonomías, en el futuro federaciones o estados federales, cada uno de esos estados federales tendría completo control de lo que hacer con ella. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tú en una comunidad autónoma tienes impuestos bajos, liberalización del suelo,
si la sanidad se implementa, la sanidad y la educación del partido, la que propone el Partido Libertario, que no es estatal, es universal, eso sí, pero no es estatal, es decir, es a través, como hemos hablado en otros vídeos contigo, en otras entrevistas, es privado, pero al que no se lo pueda pagar, se lo paga el Estado, pero te lo cubriría todo igual. Y lo mismo pasaría con la educación. Entonces, ¿tú cuando ves esto? Cuando ves que los impuestos son bajos, cuando ves que casi todo se hace a través del sistema privado, la gente entre ellos, y ven la prosperidad, claro, las empresas ¿a dónde se van a ir? ¿A un sitio donde tienen que pagar mucho o a un sitio donde tienen que pagar poco? Se iniciaría un sistema de competencias. Esto significaría, es lo que llamamos la democracia de los pies. La democracia de los pies significa que si yo me voy a otra comunidad autónoma donde voy a pagar menos impuestos por hacer el mismo trabajo, significa que voy a tener más dinero en el bolsillo. Y no solo eso, significa que voy a poder decidir a qué colegio quiero que vayan mis hijos, decidir qué actividades fuera del colegio quiero que hagan, porque no va a haber un ayuntamiento que me esté diciendo lo que tengo que hacer. ¿No? Claro, voy a tener más dinero en el bolsillo y voy a poder decidir todas esas cosas, en lugar de que haya una serie de actividades que propone el ayuntamiento y te tienes que anotar y tienes que ir el día y la hora que el ayuntamiento quiere y al sitio que el ayuntamiento quiere, ¿no? Dentro de la oferta privada podrías escoger. Y esto con todo. Igual que lo hacemos cuando vamos al supermercado. O sea, el supermercado no está estatalizado, la comida no está estatalizada y funciona. Funciona porque hasta los celíacos tenemos opciones, aunque sí que es cierto que pagamos más, pero tenemos opciones incluso más económicas dentro de unos supermercados, más que en otros. Funciona. ¿Por qué? Porque es privado. Esto no lo lleva el Estado. No lo rige el Estado. No hay un único sitio al que podamos ir. Podemos ir al que queramos. Pues como funciona con la comida, funciona también con la ropa. ¿Cuántas tiendas de ropa hay en cualquier ciudad española? Hasta en pueblos que sean medianamente grandes. Hay ropa. ¿Por qué? Porque no lo lleva el Estado. Tú decides a cuál vas, la más barata, la más económica, en función de lo que quieres gastarte y de lo que puedes gastar. No hay mercado más libre que ese. Entonces, aquí, en un sistema donde puedes seguir los pasos del dinero, no solo por eso, sino porque la transparencia es obligatoria. Hay un sistema, que es el sistema de blockchain, ¿vale? Que es un sistema que es muy fácil de seguir la pista del dinero a través de ese sistema, que es un sistema que es completamente fácil implementarlo, ¿vale? Es un sistema que es tipo el de Bitcoin, para que la gente se haga una idea. O sea, no te lo pueden robar. No va a desaparecer. ¿Vale? Eso se puede hacer con las cuentas públicas. Y podemos saber dónde está el dinero, dónde va. Y cuando algo no te gusta, te mueves. Habría competencia entre comunidades real, no como la que hay ahora, que es a ver si el impuesto de sucesiones lo subo un poquito, lo bajo, a ver si intervengo más o menos el mercado de la vivienda y poco más. Porque realmente las comunidades tampoco pueden hacer mucho más, porque el tema sanidad, ¿qué quieres que te diga? Los funcionarios tienen Muface. Muface es privado, pero financiado con el dinero de todos. ¿Y dónde están la mayor parte de los funcionarios en este país? En Madrid. Entonces, claro, que me digas que la sanidad madrileña es la mejor de España, claro. No te fastidia, es que estás pagándoles un sistema privado, no un sistema estatal. Por eso funciona, básicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer para perseguir? Bueno, luego aparte imponer penas para que, oye, tú has desfalcado, tú has quitado dinero, has metido la mano en la caja, hasta que no devuelvas el último céntimo no sales. Y si tienes propiedades, se te embargan. Y si sospechamos que has hecho un cambio de nombre de la propiedad para escaquear el dinero, cuidado.
porque esto se tiene que mirar bien. Porque aquí no vale que tú cojas para darle al otro. Todo ese dinero tiene que volver. Todo. O sea, no podemos hacer esto. La soberanía tiene que ser de las personas. La soberanía no tiene que ser del gobierno. La persona tiene que ser soberana de sí misma. O sea, no hay mayor minoría, valga la redundancia, que la del individuo. El individuo tiene que poder elegir. Y si aquí me estás friendo impuestos, voy a la comunidad de al lado que tiene menos. Eso lo sabe hacer muy bien Andorra, lo sabe hacer muy bien Gibraltar. Y en Andorra no les falta sanidad, ni educación, ni nada. Que en Andorra... De hecho, tienen 3 sistemas de educación. Correcto. Que para el que vaya diciendo bulos por ahí, la sanidad en Andorra no es que vienen a España de gratis, no. La pagan. La pagan, tanto la española como la francesa, porque no tienen población suficiente para tener según qué hospitales de alta complejidad. Vamos a poner... pagan. Ellos pagan para usar los nuestros, pero pagan. Pero sí, vamos a ver. Esto lo dijeron por un youtuber y vamos a aclarar una cosa para algunos listillos. Andorra tiene algo más de 80.000 habitantes. Esto, para que nos entendamos, es lo que tiene Pontevedra, ciudad. Obviamente, con 80.000 habitantes, aunque probablemente el Hospital General de Andorra esté bien equipado, y me consta que está bien equipado, hay determinadas cuestiones que, lógicamente, o te mandarán a Barcelona, o te mandarán a Lleida, o te mandarán a Toulouse si estás en la parte francesa, ¿no? Pero, ojo, el servicio, luego la sanidad pública andorrana se lo paga al Hospital Español. Correcto. Es decir, no se financia con los impuestos tuyos. O sea, es un sistema privado y funciona muy bien. ¿A dónde se va la gente con dinero a Andorra? De hecho, Andorra ha dicho, oye, ya no vengáis más, porque se están yendo todos para allí. Ha dicho, ya no vengáis más. Que, por cierto, todo esto, el hermano del presidente, ¿dónde tributaba? En Portugal. En Elvas. Es que esta es otra. Es que esta es otra. Es que si vamos con los casos de corrupción de este gobierno no acabamos, pero el hermano del PSOE, que tenía un trabajo en la Diputación de Badajoz, si no estoy mal. Sí, no, era... sí, y además, para los que no lo sepan, Badajoz sería el equivalente geográfico a Tui. Es decir, es que está rayando con la frontera. Está cerca de Portugal, entonces él pues empadronó en Portugal y cobrando dinero de nuestros impuestos, tributaba en Portugal. Mientras, por lo que dicen, supuestamente, vivía en la Moncloa. Es que... Que la Moncloa también la mantenemos con nuestros impuestos. Claro, es que ahí lo que se discute, y creo que es razonable, es lo siguiente. Tú puedes, técnicamente, y esto es legal, tú puedes, por ejemplo, cobrar como funcionario del Estado portugués o del Estado español y vivir en el otro lado de la raya. Lo digo porque yo he conocido a mucha gente de Tui que, por ejemplo, pues vivía en Valencia, ¿no? Porque le salía más barato tener el piso en Valencia y es cruzar el puente del Miño y ya está. Pero hacían su vida de día en Tui. Eso tú lo puedes hacer. Pero tú luego tienes que acreditar un mínimo de días de residencia efectiva. Es que el problema es este. No vale que tú estés empadronado. Y ya no solo eso, sino que supuestamente la creación y la otorgación de esa plaza también, bueno, están ahí los jueces dirimiendo hasta dónde eso ha estado bien gestionado. Y esto nos lleva al final a una cuestión muy básica y es, lo que ha pasado hoy creo que a mí no me ha tomado de sorpresa, me da que quizás a ti tampoco. Yo pensé que hablaría antes de entrar, no pensé que llegaría a entrar del todo. Yo pensé que cuando se lo pusieran encima de la mesa diría, hablo ya. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que él ha empezado a cantar la Traviata ya con el escrito de acusación del fiscal. Y creo que ahí se ha equivocado en el timing. Porque si él empieza a cantar antes del escrito de acusación, le podían haber
aplicado el eximente de colaboración con la justicia. Porque vamos a ver, ¿por qué Aldama no está en la trena? Porque Aldama, en cuanto vio que la cosa iba en serio, ya empezó a cantar. Y lleva un año cantando. Aldama, que es un señor al que condecoraron. Marlaska le puso una medalla a este hombre en el pecho. Claro. Es que tenemos para rato trama, ¿eh? Claro, pero ¿qué pasa? Aldama ahí fue más listo, porque dijo, vale, yo sé que la condena no me la van a quitar, pero claro, no es lo mismo pensar, y Aldama no es tan mayor, creo que tiene menos de 50 años, ¿no? Claro, él hace sus cálculos y piensa, como mucho estoy 10 años en la cárcel, de los cuales cárcel dura pueden ser 6 o 7, los otros 2 o 3 en tercer grado. De la otra manera, igual estoy el doble, ¿no? Y que ha sido el primero el cantar, que eso siempre tiene un premio. Esa es la clave, pero esto es lo mismo que pasa en los narcos. Es decir, ¿cuál tiene la pena más baja? El arrepentido, el que empieza cuanto antes a cantar. Claro, luego tienes otras externalidades, ¿no? Y otros riesgos añadidos. Que, por cierto, no quiero dejar de decirlo, porque creo que es justo comentarlo. Vamos a ver. Hay un medio digital de Objective que ha recibido brutales ataques y críticas. Ha sido calificado de tabloide. Bueno, ¿qué ha pasado esta semana con The Objective? Bueno, primero tenemos que decir que ha tenido mucho que ver con la difusión de lo que en un primer momento se denominaban bulos, pero luego han resultado clarificarse muchas veces y contrastarse. Pero esta semana han tenido un intento de robo muy peculiar en la redacción. ¿Por qué? Porque una persona ha intentado robar en la redacción de The Objective, pero ojo, solo le interesaba el ordenador del director, Álvaro Nieto, y las llaves de su piso. Solo eso. Oye, yo en las casualidades creo muy poco, ¿no? The Objective, quiero recordar que es un medio de comunicación que ha sido uno de los que más exclusivas de esta trama ha sacado. Uno de los que más. De hecho, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hecho mofa de ellos llamándolos de ojete. Sí. El ministro tuitero, también conocido. Sí, que le debería dedicar más tiempo a sus quehaceres y menos a las redes sociales. Sí, porque está Renfe que... Claro, pero hay una cosa que dice... Ábalos será lo que quieras, pero hay que reconocer que desde que está este hombre ha pegado un bajón importante, Renfe. Hombre, vamos a ver, por eso ahora andan racaneando con el tema de los retrasos, ¿no? Sí, antes eran 15 minutos, luego media hora, ahora una hora y adelante. Claro. Aquí tenemos a Ketty Garat. Ketty Garat, que creo que es una periodista muchas veces no lo suficientemente valorada, ¿no? Y que ha sido la que más información ha sacado sobre el tema. La primera que ha sacado todo lo de Ábalos, todo lo de Delsigate, todo lo que hacía, todo lo del tema de las posibles mordidas, el tema de, creo que también el tema de Jessica y el de alguna amiga más. O sea, esta mujer ha sacado la mayor parte de las cosas de las que hemos hablado aquí. Exacto, y yo creo que es justo, aunque hoy sé que te estoy robando muchísimo tiempo, pero te lo agradezco, Noé, pero creo que para finalizar es justo que pongamos este vídeo que graba Ketty Garat hoy, ¿no? Son 2 minutos que dice: 4 años después de las exclusivas de The Objective, Ábalos entra en prisión. Creo que es de justicia ponerlo. Entonces vamos a ponerlo. Hace 4 años, el 3 de noviembre de 2021, The Objective se estrenó como periódico, destapando los motivos de la salida de José Luis Ábalos del gobierno. Su relación con prostitutas, su vida disoluta, las facturas manipuladas, los gastos excesivos, el cese del gerente, el cambio en el sistema de facturación de Ferrat 70, sus viajes a República Dominicana, Guinea Ecuatorial y hasta a 10 países de América Latina
que Koldo García visitó en apenas 2 meses, desde su salida del gobierno. Una investigación periodística en la que este periódico estuvo solo frente a los ataques del gobierno y sus satélites durante 2 años y medio, hasta que en febrero de 2024 estalló el caso Koldo. Desde entonces, la redacción de este periódico ha destapado las grandes exclusivas de este caso. La existencia de Jessica, una prostituta a la que Ábalos incluyó en su delegación oficial en 33 viajes oficiales y actos de partido. Los emails que demostraban que cobraba 1.500 euros al día por cada acompañamiento. Su contratación en empresas públicas, Ineco y Traxatec. La contratación de 2 mujeres más, Miss Asturias, Claudia Montes, y su pareja sentimental, Andrea de la Torre Maeso, en Logirraíl. Los pagos de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, de Carmen Pano. Las vacaciones pagadas en la villa de lujo en Marbella por el rescate de Europa. El chalet de la Alcaidesa en Cádiz, como pago a la concesión de la licencia de operadora a Villafuel. El ático de lujo pagado por la trama a Santos Cerdán y su fiesta de inauguración. La condición de Santos Cerdán de testaferro de Ábalos, según nos desveló un empresario del entramado, que reveló la existencia de un grupo acelerador que cobraba un 20% de comisión al Partido Socialista por agilizar o amañar contratos de obra pública. Y, cómo no, la existencia de una caja B que José Luis Ábalos guardaba en su despacho en la residencia oficial en un armario bajo llave. Hoy, 27 de noviembre de 2025, 4 años después, José Luis Ábalos ha ingresado en prisión. Lo he querido poner por un motivo. Yo ideológicamente no soy especialmente próximo a Ketty Garat, ¿de acuerdo? Pero se la ha vilipendiado. Se les ha acusado de máquina del fango. Y bueno, habrá que ver qué se dice en las sentencias, pero ¿podemos decir que el trabajo de Ketty Garat ha sido de tabloide? ¿Podemos decir que el trabajo de Ketty Garat no ha sido riguroso en lo periodístico? De momento son los juzgados los que le están haciendo caso. Los juzgados y los informes de la UCO, porque muchas cosas de las que esta mujer publicó han sido corroboradas en esos informes de la UCO, que han salido ya unos cuantos, algunos de más de 200 páginas. Claro, pero yo lo digo porque hay quien dice, bueno, a la UCO no hay que hacerle caso de todo lo que dice. Bueno, hazle caso entonces a los jueces. Pero si me vas a hablar de rigor periodístico, una señora que ha sacado lo que luego la Guardia Civil, investigando, ha sacado también, significa que la mujer tan mal no investiga. Ketty Garat siempre había tenido buena reputación como periodista de investigación. ¿Qué es lo que sucede? Que el año pasado se montó un discurso que fue el de la máquina del fango, ¿no? Bueno, pues 1 año y medio después, señores, parece que Ketty Garat tenía razón. Sé que hay gente que le debe disculpas y que no se las va a dar, ¿de acuerdo? Pero creo que había que ponerlo. Había que ponerlo porque al final la realidad le está dando la razón, ¿no? Es que todo lo que sabemos, la mayor parte de las cosas han salido por ella. Efectivamente. Y dice que hay más, porque recuerdo que esta mujer dijo que había 4 bombas de racimo y que habían salido, creo que 1 de momento. O sea, que hay 3 cosas más por ahí gordísimas que todavía no han salido. Y si son del calibre de lo que ha salido hasta ahora, yo entiendo que esta mujer, estando en la situación de presión mediática como está en este país, se las guarde hasta un poquito más adelante, porque teniendo en cuenta que ya han entrado en la redacción del periódico, yo creo que esta mujer debe de estar temiendo por su vida ahora mismo. Recordemos que Aldama se encontró su coche con unos disparos en una de las lunas. Es que vamos a ver, parece una broma, pero es que aquí ya estamos hablando de encargos, ¿no? Lo del robo de The Objective no era casual, porque además un ladrón no va a un sitio específico
a coger algo específico que no tiene... Vamos a ver, un ladrón que vaya a buscar dinero no hace lo que hizo el que fue a la sede de Objective. No. Entonces, es importante decirlo, poner el foco. Sobre todo, hay una cuestión. Los periodistas se pueden equivocar, por supuesto, pero matar al mensajero nunca es la solución. Hay que dejar que los medios de comunicación hagan su trabajo. Hay que dejar que el Poder Judicial haga su trabajo. Y hay que dejar de atacar por sistema a los medios de comunicación y al Poder Judicial. Porque esto muchas veces me recuerda al adolescente que suspende 8 o 10 asignaturas y le echa la culpa al profesor. No, mira, tú has suspendido 8 o 10 asignaturas porque no has estudiado. Es decir, porque no has hecho las cosas bien. Es que en España tenemos un problema y es que la separación de poderes está un poco difuminada. Los márgenes no están muy claros porque el poder ejecutivo y el legislativo tienen bastante control sobre el poder judicial, por no hablar del Tribunal Constitucional, que es un pozo para que hagan lo que les dé, es un coladero para que hagan lo que les dé la gana. O sea, da igual lo que digan los jueces, ellos a través de eso van a hacer lo que les dé la gana y literal. Y como ya dije en su momento, cuando una democracia no tiene bien delimitados dónde empieza y dónde acaba cada uno de los 3 poderes, esa democracia está condenada a muerte. Si queremos mantener una democracia real, tenemos que empezar a delimitar bien esos poderes y, sobre todo, quien tiene que tener la última palabra siempre ha de ser el ciudadano. No puede ser que el Estado pueda ahogarte hasta en temas que sean en tu vida privada. O sea, yo creo que tiene que haber aquí un momento de parar, de respirar un poco y pensar que independientemente de cuál sea nuestra ideología, independientemente de a quién votemos, esto no es un partido de fútbol, no son equipos, es gente que está decidiendo cuánto dinero te quita del bolsillo y qué hace con ese dinero y cómo te pone de difíciles las cosas a ti para generar más dinero. Entonces, tengo que barrer para mi casa porque es que no me queda de otra. Lo que le quiero recordar a la gente es, sobre todo, que el Partido Libertario lo que quiere es hacer el Estado más pequeño. Somos un partido minarquista, precisamente eso significa un Estado pequeñito, que se encargue de lo justo y necesario, lo que es la defensa, mantener los jueces, pues obviamente saneamiento, cosas muy básicas, y el resto, la gente con su dinero decide, y decide dónde lo pone. ¿Por qué? Porque si a ti no te gusta un servicio, con no dar dinero en esa empresa, ya está, esa empresa pues se acabará yendo a pique si no cumple, si no da el servicio que la gente demanda. Pero si una empresa da el servicio que la gente demanda, esa empresa va a crecer y va a ir para adelante. Pero si tenemos el mercado completamente intervenido por el Estado, donde se dan subvenciones a empresas, en momentos en los que no hay crisis de ningún tipo, para mantenerlas a flote, donde aun cuando habiendo crisis, vemos que hacen estas compras, estos trapicheos con obras públicas, con compras de mascarillas en la peor pandemia que hemos sufrido, en el peor momento, cuando la gente estaba encerrada en sus casas, cuando los profesionales estábamos mañana, tarde y noche metidos en el hospital porque literalmente hicimos una cantidad de horas que no es normal. O sea, hicimos una cantidad de horas y tampoco teníamos muchas posibilidades de decir que no, porque es que no había y se necesitaba. Viendo la situación que había, tampoco tenemos mucha posibilidad de decir que no. Y si a esto le sumamos que el dinero se estaba gastando en mascarillas malas, que no sé cuántas llegaron al final a los hospitales, porque es que esta es otra. No sabemos cuánto llegan a los hospitales, que hubo muchos compañeros que se enfermaron y hay algunos que tuvieron consecuencias, porque no toda la gente que pasó el COVID lo pasó igual.
hay gente que a día de hoy sigue teniendo consecuencias por el COVID. No me puedes decir que en ese momento lo que estabas pensando es en desviar dinero a una aerolínea o en desviar dinero de unas mascarillas o en, bueno, vamos a tapar aquí esto, vamos a hacer por aquí aquello. Y me da igual que sean PP, PSOE, Vox, Sumar, me da igual quién sea. Esas personas tienen que pagar. Y para que paguen, el Poder Judicial debe de ser completamente independiente. Y no solo eso, sino que el gobierno no tenga la baza que tiene ahora con los indultos para revocar lo que ellos hacen. Y hay que endurecer las penas a los corruptos. Sobre todo eso. Más poder para el ciudadano, delimitar bien la separación de poderes y eliminar el tema de los indultos. Es que no debería de ser legal que el gobierno indulte a alguien. O sea, que pasen por encima de los jueces y le perdonen la condena a una persona. Es que no tiene sentido. Buena e interesante conclusión. Mira, yo quiero darte las gracias por estas casi 2 horas de entrevista, que además han sido muy dinámicas porque hemos compartido contenido. Seguiremos informando de lo que pasa en España. Hoy ya hemos visto que la entrevista en libertad normalmente dura media hora. Sí que es verdad que con Noé suele durar algo más, pero porque yo también le pregunto, ¿no? Hoy, bueno, hemos superado todos los récords, pero bueno. También es un caso muy largo. Correcto, ¿no? Y que colea desde hace tiempo. Pero bueno, muchas gracias por tu presencia. Y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.